LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Dios perdonó a Egipto, perdonó a Babilonia, perdonó a Nínive, perdonó a las naciones más crueles del mundo antiguo, pero a un solo pueblo dijo algo que nunca dijo a nadie más. Te voy a borrar de debajo del cielo. Ese pueblo se llamaba Amalek. Y todo lo que te enseñaron sobre por qué Dios no los perdonó está incompleto. Hay una pieza que falta, una pieza que apareció hace 5 décadas bajo la arena del Negev, en una ciudad enterrada que ningún arqueólogo esperaba encontrar. Y cuando entendieron a qué pueblo había pertenecido, la respuesta a la pregunta más incómoda del Antiguo Testamento finalmente apareció. En los próximos 45 minutos vas a ver esa ciudad, vas a recorrer 4 escenas bíblicas que casi nadie conecta, y vas a entender una cosa más. ¿Por qué ese mismo patrón antiguo está atacando tu vida ahora mismo? Y nunca lo habías relacionado. En el desierto del Negev, a 15 kilómetros al sureste de Beerseba, hay un montículo de tierra. Bajo ese montículo, los arqueólogos encontraron una ciudad, 40 veces más grande que la Beerseba contemporánea, con almacenes de cobre, con artefactos de incienso traídos del sur de Arabia. Y cuando entendieron a qué pueblo pudo haber pertenecido, una pregunta que ha incomodado a creyentes durante 3000 años finalmente tuvo una pieza que faltaba. Imagina la escena. Año 1972. El equipo de arqueólogos llega al sitio. La temperatura supera los 40 grados. El polvo cubre los instrumentos. Las primeras piedras emergen y son grandes. No son piedras de tienda nómada, son piedras de muralla, de fortificación. Y mientras los días se convierten en semanas y las semanas en meses, una imagen empieza a aparecer bajo la tierra que nadie esperaba ver. Una imagen que iba a obligar a los expertos a reescribir lo que creían saber sobre los enemigos del Israel antiguo. El sitio se llama Tel Masos. Las excavaciones empezaron en 1972, dirigidas por Yohanan Aharoni y Aharon Kempinski de la Universidad de Tel Aviv, junto con Volmar Fritz de la Universidad de Mainz. Lo que encontraron desconcertó al mundo de la arqueología bíblica. Una ciudad enorme, fortificada, fechada al período entre el siglo XII y el siglo XI a.C., la época de los jueces, la época anterior a Saúl. Y la cosa más extraña fue su tamaño. El propio arqueólogo Ziv Herzog, también de Tel Aviv, calculó que era 40 veces más grande que la Beerseba de la misma época. Es como encontrar Nueva York escondida al lado de un pueblo de 5 casas. ¿Y quién había vivido ahí? Esa fue la pregunta que destrozó las teorías existentes. No era israelita, la cerámica no encajaba. No era egipcia, no había arquitectura imperial. No era filistea, estaba demasiado al sur. Y cuando estudiaron lo que se producía y se traficaba en la ciudad, apareció una respuesta. Cobre. Cobre traído desde el Wadi Fainán, en lo que hoy es Jordania, y artefactos relacionados con la ruta del incienso, esa red comercial que cruzaba el desierto desde el sur de Arabia hasta el Mediterráneo, llevando una resina valiosísima en el mundo antiguo, más cara que el oro en algunos períodos. Tel Masos era el centro de comercio, un imperio comercial que controlaba 2 de los recursos más valiosos del mundo antiguo en una sola red. Mira la escala de eso. El cobre era el metal estratégico de la edad del hierro temprana. Sin cobre no había bronce. Sin bronce no había armas, herramientas, utensilios. Y Tel Masos
coordinaba la producción del Wadi Fainan. Las minas que hoy sabemos por análisis isotópico abastecían a buena parte del Levante meridional. Y la ruta del incienso no era una caravana ocasional. Era una red de varias semanas de viaje, controlando puntos de descanso, pozos de agua, escoltas armadas, almacenes. Quien controlaba la ruta cobraba peaje en cada estación, y los amalecitas, según esta reconstrucción, eran los que cobraban. Por eso eran ricos, por eso eran fuertes, por eso eran enemigos militarmente capaces de Israel durante siglos. No eran pobres saqueadores buscando comida, eran un cartel comercial defendiendo su monopolio. El arqueólogo Israel Finkelstein, una de las voces más reconocidas de la arqueología bíblica moderna, propuso que ese sitio podía ser, literalmente, lo que la Biblia llama la ciudad de Amalek. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 5. La ciudad de Amalek. Esa frase que muchos lectores pasan por alto, asumiendo que era solo un campamento nómada, ahora tiene un candidato arqueológico concreto. Hay que decirlo con honestidad. La identificación es debatida. El erudito Nadav Naaman ha argumentado que Telmasos era en realidad un centro temprano de Edom. Otros lo asocian con grupos costeros. La discusión sigue abierta, pero la posibilidad de que sea Amalek es seria, defendida por arqueólogos de primer nivel, y cambia drásticamente la imagen que tenemos de este pueblo. Y eso destruye una imagen falsa que muchos predicadores reproducen. Amalek no era solo una banda de saqueadores hambrientos del desierto. Amalek era un pueblo organizado, con un rey, con economía, con religión propia, con capacidad militar, con redes de comercio que llegaban hasta el sur de la península arábiga. Cuando Saúl marchó contra ellos, no estaba persiguiendo nómadas en tiendas, estaba atacando un poder regional que controlaba el cobre, el metal del que se hacían armas, herramientas, monedas, y por eso, esto es lo que casi nadie predica. La decisión de Saúl de quedarse con lo bueno y destruir solo lo despreciable, esa decisión no fue solo desobediencia espiritual, fue saqueo económico. Saúl quería el cobre, quería el ganado de calidad criado a lo largo de las rutas árabes, quería el rey vivo, posiblemente para negociar tributo. Convirtió un mandato divino en una operación comercial. Y el rey que aceptó el cobre del enemigo se convirtió en el rey que perdió el reino. Pero antes de seguir, necesito mostrarte algo del idioma original que casi nadie nota. La arqueología responde el cómo. La pregunta del por qué está enterrada en una sola palabra hebrea de Deuteronomio 25, y esa palabra cambia completamente cómo se entiende este juicio. Quédate hasta el final. Porque lo que voy a mostrarte conecta esa ciudad enterrada con algo que probablemente está pasando en tu vida ahora mismo y no habías relacionado. Si vas viendo, deja un like ahora. Eso ayuda directamente a que más personas alcancen este nivel de profundidad bíblica. No tengo hype para pedirte aquí, pero el like importa el doble. Vamos al hebreo. Deuteronomio, capítulo 25, versículo 18 describe el ataque inicial de Amalek con un verbo que aparece muy raramente en la Biblia hebrea. La traducción común dice, te salió al encuentro en el camino, pero el hebreo dice, Asher karja baderesh. La raíz karja tiene un parentesco fonético con la raíz que significa frío. Los maestros antiguos vieron ahí una imagen. Imagina agua hirviendo, tan caliente que nadie se atreve a meterse. Eso era Israel después de cruzar el Mar Rojo. El terror de las naciones, descrito en el cántico mismo de Moisés tras el cruce, había caído sobre todos los pueblos del camino. Era un escudo invisible, y Amalek hizo algo que nadie más se atrevió. Se metió en el agua hirviendo, se quemó, perdió la primera batalla, sí, pero al meterse enfrió el agua para todos los demás.
Le mostró al mundo que se podía atacar a este pueblo, que el escudo no era absoluto, que el Dios de Israel no protegía cada flanco. Eso no fue un acto militar, fue un acto teológico, un ataque a la reputación de Dios entre las naciones, y por eso el versículo 16 de Éxodo 17 cierra con una frase que casi ningún predicador subraya, porque la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor. ¿Qué es ya? Dice el hebreo, contra el trono, no contra el pueblo, contra el trono. Esto cambia la naturaleza del juicio. Egipto atacó a Israel para esclavizarlo. Fue un crimen contra el pueblo. Babilonia destruyó el templo. Fue un crimen contra la ciudad. Asiria deportó al reino del norte. Fue un crimen contra la nación. Pero Amalek atacó el trono mismo de Dios, la autoridad, la soberanía, la idea misma de que hay un rey que reina sobre las naciones, y un crimen contra el trono no se castiga como un crimen contra un súbdito. Se castiga con la disolución del agresor. Pero ni siquiera eso es la pieza completa, y ahora se nota algo del primer ataque en Refidim que solo aparece cuando lees el contexto inmediato. Versículos antes del ataque, en Éxodo 17, versículo 7, Israel acaba de hacer una pregunta que el texto registra con dos nombres geográficos para que nadie la olvide. Llamaron al lugar Masá y Meribá, prueba y querella. La pregunta fue, ¿está el Señor entre nosotros o no? Y el versículo siguiente empieza con una palabra hebrea que casi nadie traduce con precisión, Vayabó. Y entonces, no fue después, no fue luego, fue entonces, causalidad inmediata. Israel duda, y entonces aparece Amalek. La conexión interna del texto es lo que la arqueología no podía mostrar. Amalek aparece donde aparece la duda. Los maestros antiguos lo notaron porque, en el sistema hebreo donde cada letra tiene un valor numérico, la palabra Amalek y la palabra duda, Safek, suman exactamente lo mismo, 240. Para ellos no era casualidad, era una pista escrita en el lenguaje. Donde nace la duda, aparece Amalek. Donde aparece Amalek es porque la duda ya estaba ahí. Esa es la firma del patrón que vas a empezar a ver una vez que sabes mirarlo. Cada vez que Israel está espiritualmente débil, justo cuando está por dudar, justo cuando se pregunta si Dios sigue ahí, aparece Amalek. No para conquistar, no para tomar territorio, para explotar la duda, para ensanchar la grieta, para hacer que el momento del posible regreso a Dios se convierta en derrota antes de que el regreso ocurra. Lo veremos en 4 escenas concretas, una por una, separadas por siglos, separadas por geografías, pero unidas por el mismo mecanismo quirúrgico. Y cuando termines de verlas, no vas a poder leer la Biblia igual. Primera escena, Refidim. Pero antes del versículo del ataque, déjame que te ponga en la escena. El sol está en el cenit. La temperatura supera los 45 grados. El polvo se levanta con cada paso. Israel acaba de salir de un lugar donde milagrosamente Dios sacó agua de una roca, y aún así los rostros muestran sospecha. Las ancianas caminan al final de la columna, apoyándose en sus bastones. Las madres cargan bebés que lloran de sed. Los niños van detrás, agotados, y al frente los hombres murmuran, Masá, Meribá. Esos 2 nombres ya están grabados en la memoria del pueblo. Prueba, querella. ¿Está el Señor entre nosotros o no? Sin previo aviso, una nube de polvo aparece en la cresta del horizonte. No es la columna de fuego, no es la nube de gloria, es una nube de cascos, caballos, camellos, espadas que reflejan el sol del desierto. Vienen desde el sur, desde la dirección por donde Israel acaba de pasar, y no se dirigen al frente del ejército. Rodean, apuntan al final, a las ancianas, a las madres, a los niños cansados. La firma del enemigo está clara desde el primer ataque. Apuntar al rezagado, atacar al débil,
aprovechar el momento donde el pueblo de Dios duda. Israel pregunta si Dios está. Vayabó Amalek, y entonces vino Amalek. Pero hay un detalle que casi todos pierden. La batalla no se ganó por la espada, se ganó por algo que pasaba en la cima de un monte. Cuando las manos del líder se alzaban hacia Dios, Israel prevalecía. Cuando las manos bajaban, Amalek prevalecía. Éxodo 17, versículo 11. La victoria sobre Amalek nunca fue militar, siempre fue espiritual. Y cualquier intento de derrotar a este enemigo con estrategia humana, con números, con poder, con cobre, está condenado al fracaso. Esa es la primera ley de Amalek, la fuerza de las manos arriba, no la fuerza del ejército abajo. Y mira algo más en esa escena. El líder se cansó, las manos pesan, la concentración se rompe. Dos personas, una a cada lado, se acercan y sostienen los brazos. Aarón y Hur. Esa imagen es la fórmula completa. La batalla contra Amalek no se pelea solo. Nunca. La persona que intenta vencer este patrón con voluntad propia, con disciplina mental, con autoayuda, va a perder. Hace falta el monte, hacen falta las manos arriba y hace falta comunidad sosteniendo los brazos. Quita uno de esos tres elementos y el resultado se invierte. Y observa el detalle del versículo 12. Aarón y Hur no sostuvieron los brazos del líder por unos minutos. Los sostuvieron hasta que se puso el sol. La batalla duró todo el día. La intercesión duró todo el día. La comunidad sostuvo todo el día. Eso te dice cuánto tiempo dura esta clase de combate. No es una crisis breve. Es una jornada, y los que abandonan a la mitad pierden, no porque la batalla sea injusta, sino porque la batalla siempre exige durar más que el cansancio del enemigo. Amalek se cansa, pero el sol se pone para todos. Lo que decide es quién aguantó hasta el ocaso con las manos arriba, y aún hay más. Cuando la victoria llegó, Moisés construyó un altar y le puso un nombre. Éxodo 17, versículo 15. Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte, mi bandera. Y observa el detalle que casi ningún sermón menciona. Israel ya había salido de Egipto, ya había visto las plagas, ya había cruzado el Mar Rojo, ya había recibido el maná, ya había visto agua salir de la roca. Y sin embargo, el primer altar permanente que el pueblo construyó después del Éxodo no fue para celebrar ninguno de esos milagros. Fue para celebrar la victoria sobre Amalek. ¿Por qué? Porque la victoria sobre Amalek no es una victoria militar. Es la victoria que define la identidad de un pueblo. Un pueblo que aprende a vencer a Amalek, aprende a vencer la duda. Un pueblo que vence la duda, permanece en Dios. Un pueblo que permanece en Dios ya no puede ser derrotado por ningún otro enemigo. Por eso, esa fue la primera victoria del Éxodo que mereció un altar permanente, porque marca el momento en que un pueblo deja de ser esclavo recién liberado y pasa a ser pueblo de Dios maduro. Segunda escena, 40 años después. Los 12 espías acaban de regresar de Canaán. 10 traen un informe negativo. La tierra es buena, dicen, pero está llena de gigantes. Es imposible. El pueblo se rebela, lloran toda la noche, quieren volver a Egipto, quieren elegir un nuevo líder. Es la rebelión más grande del Éxodo. Dios pronuncia juicio. Esa generación morirá en el desierto. Solo Caleb y Josué entrarán en la tierra. Después de eso, el pueblo intenta arreglar las cosas, pero no por arrepentimiento, por remordimiento práctico. Quieren deshacer las consecuencias sin cambiar el corazón, y deciden, sin que Dios lo ordene, atacar Canaán por su cuenta. Moisés les advierte directamente, versículos 42 al 43. No suban, porque el Señor no está entre ustedes. Caerán a espada delante de sus enemigos, pero suben. Versículo 45. Descendieron el amalecita y el cananeo, y los hirieron, y los persiguieron hasta Hormá. Espera, Hormá, detente ahí.
porque algunos arqueólogos, entre ellos el equipo que excavó Telmasos, han propuesto que ese sitio podría ser justamente Hormá, mencionada en la Biblia como punto de derrota israelita y luego como punto de victoria. Si la identificación es correcta, ese campo de batalla donde Israel cayó, en Números 14, está en el mismo terreno que la ciudad de Amalek que Saúl atacaría siglos después. La misma tierra atrapando al pueblo de Dios en dos generaciones distintas. La palabra Hormá en hebreo viene de la misma raíz que Jerem, destrucción consagrada. Es decir, el lugar donde Israel fue derrotado lleva grabado en su nombre la palabra del juicio. Lugar de destrucción. Y lo aterrador es esto: Israel intentó conquistar el lugar que más tarde sería el lugar de la consagración total, pero lo intentó sin Dios. Y lo que debía ser Jerem ofrecido a Dios, se convirtió en Jerem sufrido por Israel. Cuando intentas hacer la obra de Dios sin Dios, terminas siendo víctima de la misma obra que intentabas hacer. Y mira la firma clínica. Israel no es atacado cuando es fuerte, no es atacado cuando obedece. Es atacado en el momento exacto donde quiere arreglar lo que rompió, pero quiere arreglarlo sin Dios. El momento donde el pecador desea el resultado del arrepentimiento sin pasar por el arrepentimiento mismo. Ese es el campo de caza preferido de Amalek. Y si te incomoda lo que estoy diciendo, presta atención, porque lo más probable es que ese mecanismo te toque más de cerca de lo que crees. Tercera escena. Saúl, alrededor de 3 siglos después. Primera de Samuel 15. Dios envía al profeta Samuel con una orden de Jerem, destrucción consagrada. Saúl marcha contra Amalek con un ejército. Aquí, una nota arqueológica e histórica importante. El texto hebreo dice que mustero 200 elef de soldados. La palabra elef se traduce comúnmente 1000. Pero muchos eruditos del hebreo bíblico, entre ellos investigadores como Colin Humphreys, han argumentado que en contextos militares antiguos, elef puede significar unidad de combate, no necesariamente 1000 hombres individuales. Sea cual sea la cifra exacta, el ejército fue lo suficientemente grande para tomar la ciudad de Amalek y derrotar al rey Agag. Eso ya es un hecho narrativo del texto. Y ahora mira la geografía que el texto da. Versículo 7. Saúl atacó a los amalecitas desde Javila hasta Shur, frente a Egipto. Esa franja cubre exactamente el corredor donde la arqueología ha identificado los principales asentamientos amalecitas desde el Negev hasta la frontera oriental de Egipto. El texto bíblico es geográficamente coherente con lo que la arqueología puede reconstruir. Pero ahí mismo, exactamente en ese lugar, Saúl tomó la decisión que hundió su reino. No fue solo desobediencia, fue saqueo selectivo. Versículo 9. Perdonaron a Agag y a lo mejor del ganado, de los animales engordados y de los corderos, y de todo lo bueno. Pero todo lo vil y despreciable destruyeron. Lee eso despacio. Destruyeron lo que no servía. Conservaron lo que valía. Y considerando la posibilidad de que estuvieran en una ciudad como Telmasos, cargada de cobre, de incienso, de ganado de élite criado por las rutas del comercio árabe, esa decisión no fue piadosa, fue codiciosa. Saúl no perdonó a Agag por compasión, lo perdonó porque un rey vivo vale tributo, un rey muerto no vale nada. Imagina la escena, la ciudad ha caído. Los soldados israelitas caminan entre los almacenes incendiados. El humo se mezcla con el olor del cobre fundido. En el centro de la plaza principal, Agag está atado, observando con la dignidad fría de un rey condenado. Y Saúl se acerca, no con la espada en la mano para cumplir el Jerem. Camina con cuidado, mirando los almacenes que aún humean. Aquí hay riqueza. Toneladas de cobre listo para fundir armas para Israel.
ganado de raza superior, traído por las rutas del incienso desde Arabia, un rey vivo que vale tributo. La voz interior susurra: esto no es desobediencia, Saúl, esto es administración sabia. Dios no querrá que perdamos esto. Y la mano del rey de Israel, sin que él lo perciba, escribe en ese instante el último capítulo de su propio reinado. Cuando Samuel llega y le pregunta qué pasó, Saúl le responde algo que delata su corazón: he cumplido la palabra del Señor. En su mente había cumplido. Esa es la marca clínica de la obediencia parcial. No se reconoce a sí misma, cree que ha obedecido. Y Samuel, con una de las frases más cortantes del Antiguo Testamento, le responde. Primera de Samuel 15, versículo 22. Obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención mejor que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebeldía. Esa frase merece un segundo. La rebeldía es como adivinación. ¿Por qué? Porque tanto la rebeldía como la adivinación intentan obtener un resultado pasando por encima de Dios. La adivinación pregunta el futuro sin Dios. La rebeldía busca el bien sin Dios. Las dos saltan al trono. Las dos atacan, en términos de Éxodo 17, el que es ya, el trono mismo. Saúl, sin saberlo, cuando saqueó a Amalec, repitió el pecado de Amalec. Atacó el trono, y por eso perdió el trono. La obediencia parcial siempre se viste de obediencia total. Y siempre, sin excepción, paga con la pérdida de aquello que intentaba conservar. Hay un detalle externo que pocos predicadores conocen y que confirma cuán real era este pueblo. En la lista topográfica del faraón Sosenc I, grabada en las paredes del templo de Karnak, alrededor del año 925 a.C., aparece el nombre Am-el-Qdubel. Muchos egiptólogos lo vocalizan como Amalek. La lista registra los nombres de pueblos del Negev y la región de Judá durante una campaña que la Biblia también registra brevemente. Y antes de eso, el papiro Anastasi VI del siglo XIII a.C. menciona saqueadores llamados Amaliki que hostigaban los puestos egipcios en los caminos del desierto sureño. La superposición fonética y geográfica con Amalek es difícil de explicar por casualidad, lo cual significa esto. Egipto, el imperio que Israel acababa de dejar, ya conocía a los amalecitas y los registraba como saqueadores del desierto. Cuando Israel salió de Egipto y se encontró con Amalek, no se topó con un pueblo desconocido. Se topó con la peste regional que todos los imperios sufrían. Y Dios eligió que Israel enfrentara a esa peste primero, antes que cualquier otro enemigo. Eso no fue azar. Si esto te está volando la cabeza, comparte el video con alguien que necesite escuchar esto. Hay creyentes que han predicado Primera de Samuel 15 durante décadas y nunca conectaron telmazos, Sosenc I y Anastasi VI, con lo que estaban predicando. La Biblia y la arqueología no se contradicen aquí, se confirman. Y déjame que te diga algo sobre lo que esto significa para tu fe. Cuando un creyente lee la Biblia y siente que las historias parecen demasiado grandes para ser reales, un rey persa, un decreto imperial, un imperio comercial nómada, ejércitos, ciudades fortificadas, fechas precisas, esa sensación viene de que estamos formados para creer que la Biblia es un libro de cuentos morales. No lo es. Es un libro de historia, política, geografía y teología combinadas. Las cartas de Amarna registran reyes vasallos pidiendo ayuda al faraón. La piedra de Mesha registra batallas con Israel. La inscripción de Teldán menciona a la casa de David. La lista de Karnak registra a Amalek. Cada vez que un arqueólogo levanta una pala en Tierra Santa, la pala desentierra confirmación. Y la confirmación importa porque tu fe descansa, en parte, sobre el hecho de que las personas, los lugares, los reyes y las naciones que la Biblia menciona existieron.
existen y siguen siendo testigos silenciosos de que el libro que tienes en las manos no es ficción. Cuarta escena, 500 años después de Saúl, Persia. Esther capítulo 3. El imperio más extenso del mundo antiguo, con súbditos desde la India hasta Etiopía, según el primer versículo del libro. Un hombre asciende, Hamán, hijo de Hamedata, Agageo. La palabra Agageo es exactamente la pista que el texto te deja para que conectes. Es de la línea de Agag, el rey amalecita que Saúl debió eliminar. La línea sobrevivió. La obediencia parcial de Saúl, aquella decisión codiciosa de quedarse con el rey vivo y el cobre y el ganado, generó descendencia que esperó 5 siglos para volver con poder multiplicado. Y Hamán hace lo que ningún otro enemigo de los judíos había hecho jamás. No pide impuestos extras, no propone restricciones, pide aniquilación total en un mismo día, en todas las provincias, jóvenes y ancianos, niños y mujeres. Esther 3, versículo 13. El primer plan documentado de exterminio total del pueblo judío en la historia, la misma firma de Amalek, atacar al débil, atacar para destruir, no para conquistar, apuntar al pueblo cubierto por el escudo de Dios y demostrar que el escudo no era absoluto. Imagina al rey persa en su trono. Hamán entra con un decreto que ha redactado cuidadosamente. Argumenta: hay un pueblo, dice, esparcido entre las naciones del imperio. Sus leyes son diferentes, no se asimilan, no nos benefician. Es mejor que no existan. Esther 3, versículo 8. Y mira el detalle aterrador. Hamán dijo eso ante un rey que ni siquiera sabía que la reina era judía, la reina Esther. Hamán acaba de pedir la muerte de la mujer del rey sin saberlo, y el rey, distraído, le entregó su anillo, el anillo del sello, el instrumento del decreto irrevocable. La trampa estaba completa. La línea de Agag, que sobrevivió por la codicia de Saúl 500 años antes, acababa de capturar el aparato administrativo más grande del mundo antiguo. Ahora viene una de las ironías más perfectas de toda la Biblia. Hamán construye una horca, 50 codos de altura, para colgar a Mardoqueo, el judío que no se inclinó delante de él. La horca está lista. Hamán solo necesita la firma del rey. Pero esa misma noche el rey no puede dormir. Pide que le lean los registros del reino y casualmente abren la página donde Mardoqueo, años antes, había salvado al rey de un complot de asesinato. Casualmente, el rey nunca lo había recompensado. Por eso, el rey decide honrar a Mardoqueo precisamente la mañana en que Hamán viene a pedir su muerte. La horca quedó vacía, hasta que se llenó con Hamán. La línea de Agag terminó colgando del instrumento que ella misma construyó. Esa es la marca de Dios cuando responde al ataque al trono. Y ahora mira el contexto espiritual. ¿Quiénes eran los judíos del libro de Esther? Los que se quedaron en Persia cuando el rey Ciro permitió el regreso a Jerusalén. Los que prefirieron la asimilación al regreso. Los que escogieron la comodidad del imperio sobre el riesgo del retorno a la tierra prometida. Una comunidad espiritualmente desconectada de su tierra, sin templo en sus vidas, sin sacrificios. Y por eso el libro de Esther tiene una característica única en toda la Biblia. El nombre de Dios no aparece ni una sola vez. 10 capítulos completos, 0 menciones del nombre divino. No es accidente literario, es retrato espiritual. Esa comunidad vivía sin invocar abiertamente a Dios. Y exactamente en ese momento, en ese punto de mayor distancia espiritual del pueblo, apareció Hamán. La línea de Amalek encontró el momento perfecto, la duda colectiva, la asimilación, el silencio de Dios en la vida pública. Imagina la vida de un judío en Susa, capital del imperio. Tu trabajo es comerciante, o funcionario menor, o artesano.
Tu casa está construida según el estilo persa. Comes lo que come tu vecino persa. Tus hijos juegan con los hijos de los gentiles. Sabes que tus abuelos vinieron del exilio babilónico hace 60 años. Sabes que algunos parientes lejanos volvieron a Jerusalén con Esdras y Nehemías, pero tu vida ya no está allí. Está aquí, y aquí no hay templo, no hay sacerdotes, no hay sacrificios, no hay Yom Kippur con humo subiendo del altar. Solo hay una memoria que se va apagando. Esa es la generación que Hamán encontró. Esa es la fragilidad espiritual que se necesita para que esa vieja estrategia encuentre su momento. Y Dios, en su misericordia, no permitió que el silencio se completara. Levantó a Mardoqueo, posicionó a Esther, movió el corazón de un rey pagano, convirtió la asimilación que casi extinguió la fe en el escenario de un rescate documentado para todas las generaciones. 4 escenas: Refidim, Ormá, la guerra de Saúl, el decreto de Hamán. 4 siglos distintos, 4 contextos geográficos diferentes, pero un mecanismo quirúrgicamente preciso. Amalek aparece donde Israel está espiritualmente débil, donde acaba de dudar, donde está intentando arreglar sin arrepentirse, donde está asimilado y silencioso, no en otros momentos, solo en esos. Y ese mecanismo es lo que ningún otro enemigo de Israel tuvo. Egipto atacaba a Israel para esclavizarlo, sin importar el estado espiritual del pueblo. Babilonia atacaba para conquistar. Asiria para deportar. Cada otro enemigo era oportunista en lo geopolítico. Amalek era oportunista en lo espiritual. Y hay una quinta escena que confirma el mecanismo en sentido contrario. Es la única ocasión en toda la Biblia donde alguien venció a Amalek y no perdió. Y vale la pena verla, porque revela cuál es la fórmula correcta. 1 Samuel 30. David estaba huyendo de Saúl, escondido en una ciudad llamada Siclag, que el rey filisteo le había dado. Y mientras David estaba lejos con sus hombres, los amalecitas atacaron Siclag. La quemaron. Se llevaron a las mujeres y a los niños cautivos, incluyendo a las 2 esposas de David. La firma es exactamente la misma. Atacaron al rezagado, atacaron al débil. Atacaron en el momento donde David estaba más vulnerable, lejos de su hogar, perseguido por su propio rey, sin más territorio que una ciudad prestada por un enemigo. Y mira lo que hizo David. Versículo 6. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Sus propios hombres querían matarlo. Era el momento más bajo posible. Pero el texto añade en la segunda parte del mismo versículo: David se fortaleció en el Señor su Dios. Esa es la diferencia. Saúl, en su momento de tentación con Amalek, escuchó a su pueblo y conservó el botín. David, en su momento de crisis con Amalek, ignoró a su pueblo y se fortaleció en Dios. Saúl perdió el reino. David fortaleció su camino al trono. La diferencia entre los dos no fue la circunstancia, fue la dirección hacia donde voltearon el rostro en la crisis. David consultó al Señor. «Persigo a esta tropa», dice el versículo 8. Y Dios le respondió: «Persíguela, porque ciertamente la alcanzarás y sin falta recuperarás todo». David alcanzó a los amalecitas, los derrotó y recuperó todo. Versículo 19. No les faltó cosa alguna, ni chica, ni grande, ni hijos, ni hijas, ni botín, ni nada. Todo fue restaurado, cada persona, cada objeto, cada animal. Eso es lo que pasa cuando enfrentas a Amalek con la dirección correcta del rostro. No se pierde nada, se restaura todo. Esa quinta escena es la promesa para ti. Cuando enfrentes el patrón antiguo en tu propia vida, cuando la voz aparezca exactamente en tu momento de regreso, si te fortaleces en el Señor tu Dios, si consultas y obedeces, lo que el enemigo robó vuelve. Tiempo perdido, relaciones rotas, oportunidades destruidas, paz arrebatada. David
no recuperó parte, recuperó todo. Y esa es la promesa que se mantiene. Y ahora tienes los datos para la respuesta del título. ¿Por qué Dios mandó borrar a Amalek y no a Egipto, no a Babilonia, no a Nínive? Porque cada otro enemigo de Israel atacaba lo que Israel tenía: tierra, riqueza, mano de obra, posición. Pero Amalek atacaba lo que Israel podía llegar a ser, atacaba el proceso del regreso, atacaba el momento donde el pueblo, después de caer, podía levantarse, atacaba al arrepentimiento mismo. Y Dios no perdona aquello que se opone al perdón, no perdona aquello que ataca el mecanismo del perdón. Egipto reconoció el poder de Dios después de las plagas, y por eso Isaías capítulo 19, versículo 25, profetiza una de las frases más asombrosas del Antiguo Testamento: bendito el pueblo mío Egipto. Lee eso otra vez. El imperio que esclavizó a Israel 430 años recibe la designación pueblo mío en una profecía mesiánica. Babilonia, el imperio que quemó el templo, recibió misericordia mediante Daniel y Nabucodonosor. Y el rey Ciro, persa, fue llamado increíblemente ungido del Señor en Isaías 45, versículo 1. Ungido, la misma palabra que se usaba para Mesías. Nínive, la capital de Asiria, el imperio más cruel del mundo antiguo, fue perdonada cuando Jonás predicó. Cada nación enemiga en algún momento dobló la rodilla. Solo una no dobló. Solo una no fue invitada a doblar. Solo una recibió la sentencia de borrón total, porque solo una había convertido el ataque al arrepentimiento en su identidad nacional. Pero si Dios fue tan severo con Amalek, ¿por qué la última mención de los amalecitas en la Biblia parece tan tranquila? Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 42 y 43. En los días de Ezequías, 500 hombres de la tribu de Simeón fueron al monte Seir y derrotaron a los últimos amalecitas que quedaban. Versículo 43, palabras finales. Y han habitado allí hasta hoy, habitado allí. Los simeonitas habitaron allí. Los amalecitas no. Los amalecitas dejaron de existir. Y el cronista, el escriba que escribió ese versículo siglos después, registra el cumplimiento de Éxodo 17. La memoria fue borrada, el nombre se silenció, y desde entonces nadie más se llama amalecita en ninguna inscripción, en ninguna tablilla, en ningún registro arqueológico del mundo antiguo. La sentencia se cumplió. Imagina la escena del último día, el monte Seir, en los confines del territorio de Edom. 500 guerreros de la tribu de Simeón, una de las tribus más pequeñas, una tribu que muchos casi olvidan en las listas, suben la pendiente. Las últimas familias amalecitas viven escondidas en cuevas, en valles aislados, en lo que queda de un pueblo que alguna vez controló la ruta del incienso. El último rey está muerto. Las últimas riquezas están dispersas. Lo único que sobrevive es la memoria del nombre. Y los simeonitas, cumpliendo una orden dada 700 años antes en el desierto del Sinaí por un líder llamado Moisés, terminan la tarea. El sol se pone esa tarde sobre un mundo donde Amalek ya no existe como nación. La promesa de Éxodo 17 acaba de ser cumplida hasta el último detalle, y el cronista, escribiendo siglos después, todavía marca con admiración aquel cumplimiento. Hasta hoy, es decir, hasta el día en que el cronista mojó la pluma. Y ese hasta hoy se extiende también hasta hoy, hasta este momento, porque 3000 años después sigue siendo cierto. Amalek, como nación, no existe. Llegamos a la parte que tienes que entender, porque te toca a ti. Amalek, como nación, dejó de existir hace casi 3000 años. Dios cumplió su palabra, borró el nombre, pero el espíritu no. Y este es el punto donde la ciudad enterrada de Telmasos, el ataque en Refidim,
El saqueo de Saúl y el decreto de Amán se vuelven personales. Mira tu vida un segundo. Cada vez que estás cerca de regresar a Dios después de un período de alejamiento, cada vez que tu corazón empieza a ablandarse, cada vez que decides volver a abrir la Biblia, volver a orar, volver a la iglesia, volver a algo que dejaste, ¿qué pasa? Casi siempre, en ese momento exacto, aparece algo. Una crisis, una distracción, una herida del pasado que vuelve, una voz que dice: ya fallaste demasiadas veces, Dios ya no te escucha, eres un fraude, vas a volver a caer. Hay una escena que probablemente has vivido. Decides el domingo: mañana voy a empezar a leer la Biblia otra vez, voy a orar todos los días, voy a buscar a Dios en serio. Te acuestas con esa decisión, y al despertar el lunes, el celular ya tiene 3 mensajes urgentes, una emergencia familiar surgió, un compromiso de trabajo se adelantó y el plan se evapora antes del desayuno. ¿Coincidencia? Puede ser. Pero si esto pasa cada vez que decides regresar, no es coincidencia. Es el patrón. O esta otra. Estás dejando un hábito que sabes que te aleja de Dios. Llevas 30 días sin caer. 40 días. Sientes que ya está vencido. Y exactamente cuando bajas la guardia, justo cuando piensas, ya pasó lo peor, la tentación regresa con una fuerza que no tenía antes. No es la misma tentación, es más fuerte, más astuta, más oportuna. Atacó al rezagado, apuntó al cansado. Llegó cuando tu energía espiritual estaba más baja. Esa firma tiene 3000 años, o esta tercera. Estás considerando volver a la iglesia después de meses o años fuera. Y el primer domingo que decides ir, exactamente ese domingo, surge un conflicto familiar tóxico que te hace querer quedarte en casa. Un cansancio espiritual sin razón aparente. O una voz que dice: esa iglesia te decepcionó antes, vas a salir más herido. Y la silla queda vacía. Y la voz gana otra batalla. Esa voz sabe perfectamente cuándo atacar. O esta cuarta, quizá la más sutil de todas. No estás cayendo en pecado, no estás dudando abiertamente, pero llevas meses sintiéndote tibio, lees la Biblia y no sientes nada. Oras y parece un monólogo. Vas a la iglesia y los himnos no te tocan. Justo cuando empiezas a notar la tibieza y a querer salir de ella, aparece una buena oportunidad. Una promoción que demanda más horas, un proyecto que ocupa el tiempo de la oración, un éxito legítimo que llena el espacio donde Dios cabía. Y el éxito legítimo no parece pecado, así que no levantas la guardia. Eso es telmasos en formato moderno. La fortaleza productiva que se construye sin Dios. Y el espíritu antiguo sabe que la mejor manera de impedir tu regreso no siempre es la tentación obvia. A veces es el éxito. Esa voz tiene un nombre antiguo y una estrategia milimétricamente conocida. Atacar al débil, atacar al cansado, atacar al rezagado, apuntar precisamente al que menos puede defenderse, justo cuando intenta levantarse. Eso no es coincidencia psicológica. Es la firma de un enemigo con 3000 años de experiencia. Y por eso Éxodo 17, versículo 16, dice que el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. No es una guerra que terminó cuando los simeonitas exterminaron a los últimos amalecitas en el monte Seir. Es una guerra que continúa cada vez que un alma intenta volver a Dios. Y el Espíritu sabe usar telmasos en tu vida. ¿Qué es telmasos? Una ciudad fortificada llena de cobre y de incienso, pero vacía de Dios. ¿Cuántas veces has construido una versión personal de telmasos? Una vida fortificada, productiva, exitosa, comercialmente próspera, pero espiritualmente vacía. Y cada vez que decides empezar a derribar las murallas para que Dios pueda entrar, aparece la voz que dice: no derribes nada, esto te costó mucho construir, y dentro de las murallas no hay tanto vacío como crees. Esa voz protege telmasos, esa voz ataca el momento del regreso.
Esa voz es la firma antigua. Mira lo que pasa con Tel Masos hoy. Es un montículo de tierra con piedras viejas. Los almacenes de cobre que valían fortunas hace 3000 años están vacíos. Las rutas del incienso ya no pasan por ahí. La gente que vivió ahí, sus nombres, sus rostros, sus negocios, sus celebraciones, su religión, todo eso desapareció. La ciudad fortificada se rindió, no a un ejército, sino al tiempo. El tiempo siempre gana contra Tel Masos. Y eso te dice algo importante sobre cualquier versión personal de Tel Masos que estés construyendo. La carrera a la que sacrificaste años, la relación que mantienes a costa de tu fe, el proyecto que ocupó el espacio donde solía estar Dios, la adicción que protege con murallas todo lo que viene a confrontarte. Cada una de esas cosas es Tel Masos, y cada una está destinada a la misma suerte. La arena las cubrirá, y nadie en absoluto lamentará su desaparición. La pregunta no es si tu Tel Masos personal va a caer, es si vas a estar dentro cuando caiga o si vas a haber salido a tiempo. Y así como Israel no venció a Amalek por las armas, tú no vas a vencer este patrón por fuerza propia. Recuerda la cima del monte, las manos arriba. Cuando bajaban, Amalek ganaba. Cuando subían, Israel ganaba. Y cuando el líder se cansaba, otros sostenían sus brazos. Eso significa 3 cosas concretas. Primera, la batalla es espiritual, no de voluntad. Segunda, no se pelea solo, se pelea sostenido por otros. Tercera, mientras las manos estén arriba, la victoria está garantizada. Pero hay un cuarto punto que lo une todo, y es el punto que une el monte de Refidim con el monte del Calvario. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Cristo vive siempre para interceder. Sus manos no se cansan, sus brazos no caen. La intercesión del Mesías es eterna, y esto significa que la imagen de Refidim, el líder con los brazos extendidos hacia el cielo durante toda la batalla, encontró su cumplimiento absoluto en una cruz fuera de Jerusalén. La cruz fue el monte, los brazos extendidos fueron las manos arriba, el sol que se puso fue el momento donde la batalla fundamental terminó. Y desde entonces las manos siguen alzadas, no por la fuerza de un anciano cansado al que 2 amigos sostienen, sino por la fuerza de un sumo sacerdote que no necesita ser sostenido por nadie. Por eso Dios borró el nombre de Amalek, no por crueldad, por amor, porque el espíritu que ataca el regreso del pecador no podía ser perdonado sin destruir el regreso mismo. Y el Dios que abrió ese camino con sangre, con cruz, con resurrección, no iba a permitir que nada se interpusiera entre el pecador arrepentido y la puerta abierta de regreso a casa. Borrar a Amalek fue, paradójicamente, un acto de misericordia hacia cada generación futura que querría volver a Dios. Si Amalek hubiera sobrevivido como nación, cada despertar espiritual de la historia habría enfrentado un ejército organizado contra él. En cambio, Dios eliminó la organización, solo dejó el espíritu. Y contra el espíritu, los creyentes tienen un sumo sacerdote eterno cuyas manos no caen. Hay algo más en el libro de Esther que casi nadie nota y que cierra el círculo de manera escalofriante. Cuando Hamán cae, no solo muere él. Esther, capítulo 9, versículos 7 al 10, registra la ejecución de los 10 hijos de Hamán. Toda la línea agagea, toda la descendencia que sobrevivió por la obediencia parcial de Saúl, toda esa línea fue eliminada en un solo día. Lo que Saúl no terminó 5 siglos antes, Dios se aseguró de que se terminara en Persia. Y el día en que ocurrió, el día 14 del mes de Adar, se convirtió en la fiesta de Purim, que los judíos celebran hasta hoy. Lee eso otra vez. La fecha que Amán eligió para exterminar a los judíos se convirtió en la fiesta donde los judíos celebran haber sobrevivido.
La obediencia parcial de Saúl cobró su última factura, y Dios cobró su última deuda en el reinado de un rey persa que ni siquiera adoraba al Dios de Israel. Y mira el detalle del nombre de la fiesta, Purim. La palabra viene del hebreo pur, que significa suerte, dado, sorteo, y su origen está al inicio del libro. Hamán echó suertes pur para elegir el día del exterminio. Esto no es un detalle decorativo. Hamán echó suertes porque para él, descendiente de Amalek, todo era azar. No había Dios, no había plan, no había justicia cósmica. Tira el dado y el día que salga será el día de la matanza. Y Dios tomó esos mismos dados, esa misma fecha elegida al azar, y la convirtió en el día más importante del calendario judío después del Yom Kippur. El instrumento del enemigo se volvió monumento de la victoria del pueblo de Dios. Esa es la firma de Dios cuando responde al ataque al trono. No solo derrota al enemigo, convierte el arma del enemigo en celebración eterna de su pueblo. Y la profundidad de eso es esta. Amán construyó una horca. Ese instrumento se convirtió en su propia muerte. Amán echó suertes. Esas suertes se convirtieron en la fiesta de Purim. Amán pidió un decreto irrevocable. Ese decreto irrevocable se convirtió en autorización para que los judíos se defendieran. Cada arma que el descendiente de Amalek formó contra el pueblo de Dios fue volteada para destruir al que la formó. Es la promesa antigua del profeta: ninguna arma forjada contra ti prosperará. La historia de Hamán es la prueba documental. Eso es justicia poética. Eso es Dios convirtiendo el arma del enemigo en monumento de la victoria del pueblo. Y eso es exactamente lo que sigue haciendo en cada vida que se entrega a Él. Vuelve a la ciudad enterrada un momento. Tel Masos hoy es solo un montículo de tierra. Los turistas pueden visitarlo, pero no hay grandes monumentos. No hay placas conmemorativas. No hay descendientes de los amalecitas reclamando su patrimonio. Los almacenes de cobre están vacíos. La ruta del incienso pasó por otros lugares. La civilización que controló esa red comercial dejó de existir hace milenios. La sentencia de Éxodo 17 se cumple cada día con el silencio del desierto. Pero en Jerusalén, a apenas 120 kilómetros al norte, el pueblo cuyo exterminio Hamán planeó sigue celebrando Purim cada año, sigue leyendo la Torah cada sábado, sigue diciendo el nombre de Dios cuando los amalecitas dejaron de poder decir el suyo. Y eso te dice algo importante sobre cómo termina cada batalla espiritual de tu propia vida. La nación que ataca el regreso a Dios siempre cae. El alma que regresa a Dios siempre permanece. Esa es la geometría espiritual que la Biblia repite desde Éxodo 17 hasta Apocalipsis. Las civilizaciones que se levantan contra el trono se desploman. Las almas que se arrodillan delante del trono perduran. Y entre una cosa y otra hay un patrón antiguo que sigue tratando de impedir el arrodillamiento. Si llegaste hasta aquí, probablemente porque hubo algún momento en este video donde te viste, donde reconociste la voz, donde recordaste un periodo de tu vida en que justo cuando ibas a volver a Dios, algo apareció. Una crisis insólita, una distracción extraña, una tentación más fuerte de lo normal, un cansancio espiritual que no podías explicar. No estás solo. Es el patrón que 3000 años de creyentes han enfrentado y vencido. Lo enfrentaron con manos arriba, con comunidad sosteniendo los brazos, con un sumo sacerdote eterno cuya intercesión nunca para. Y tú lo vas a enfrentar igual, porque el camino de regreso sigue abierto. La puerta no se cerró cuando Amán cayó. No se cerró cuando los simeonitas exterminaron a los últimos amalecitas en el monte Seir. No se cerró cuando Cristo subió al monte del Calvario con los brazos extendidos. Se abrió de par en par.
para siempre. Y mientras esa puerta esté abierta, la guerra contra Amalek tiene un solo resultado posible: manos arriba, hasta que se ponga el sol. Hay algo más, una imagen final que cierra todo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, los soldados romanos clavaron sus brazos al madero. No fue Aarón sosteniendo un brazo y Ur sosteniendo el otro. Fueron clavos. Y esos clavos, paradójicamente, garantizaron lo que los brazos cansados de Moisés no podían garantizar: que las manos no bajaran. Nunca. Nadie podría bajar esas manos. La intercesión que comenzó en la cima de aquel monte, donde Moisés tembló de cansancio, se completó en una cruz, donde los clavos se aseguraron de que el cansancio no decidiera la batalla. Y por eso, desde entonces, cada creyente que se acerca a Dios por medio de Cristo entra en una intercesión que ya no depende de la fuerza de un anciano ni de la lealtad de dos amigos. Depende solamente de un cuerpo clavado, hace 2000 años, sobre un monte fuera de Jerusalén, con los brazos extendidos exactamente igual que Moisés en Refidim. La ciudad de Amalek está enterrada bajo la arena del Negev. El imperio que Hamán intentó usar contra los judíos cayó. El rey Agag fue ejecutado. El nombre fue borrado de debajo del cielo, pero el camino de regreso quedó abierto. Y eso, exactamente eso, es porque Dios nunca perdonó a la única nación peligrosa que le declaró guerra al trono. Porque el trono no perdona a quien ataca su misericordia, pero acoge a cualquiera que la busque. Hay un video en pantalla ahora que conecta directamente con lo que acabamos de descubrir. Lo que vas a ver ahí responde una pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Haz clic.